Apareció la piedra. Estaba casi frente a mis ojos. Esta nota un poco alta. Voy a bajar un poco el asiento. Ligeramente. Perfecto. Siempre limpiar. Perfecto. Bueno, generalmente uno con los circones no es tan cuidadoso con el tema de la presión, porque son bastante duros. Pero en este momento estamos también con un problema de cantidad de piedras. Bien, entonces, buril plano. En este caso es bastante ancho, pero, insisto, no es... No estamos con un problema de espacio entre cada piedra, entonces podemos entrar con el buril independiente si es muy ancho. Entonces, utilizo mi buril como una suerte de cuña. Está afilado la cara frontal a 45 grados. Entonces eso me permite con solo presionar sobre el bloque, este se divida y se empuje una mitad sobre la piedra que está enfrente y otra mitad sobre la piedra que está atrás. Había notado que con regularidad, esto obviamente lo comento por temas de correcciones que a veces uno debe hacer, con regularidad se me fracturaba la punta del buril plano, al hacerlo trabajar como una cuña. Y eso me tenía un poco decepcionado pensando justamente en que se supone que era acero HSS, que es bastante flexible, y el sistema que ocupo yo de aceros es de Steve Lindsay. Entonces eso me tenía un poco frustrado porque decía, no puedo tener que comprar buriles planos teniendo buriles planos porque no están funcionando como corresponde. Y me dio vueltas un poco en la cabeza hasta que me di cuenta de que, claro, los buriles estaban afilados para cortar en plano, para poder limpiar planos, pero no para utilizarlos como cuña. Entonces, claro, como yo utilizo plantillas, me di cuenta que las plantillas estaban diseñadas para que el buril plano tuviese eh, algo más de 50, perdón, más plana de hecho, más bajo el ángulo, no 45 grados, sino que unos 30 y algo probablemente. ¿Por qué? Porque estos buriles generalmente para grabado se utilizan con un talón de base. Entonces, claro, al hacer el talón, el buril se le va y cumplía la regla de tener 45 grados. Pero como yo lo estoy utilizando así, como un buril de serie, el ángulo era mucho más bajo, la cara frontal. Aquí pueden ver que tiene 45 grados, pero estaba mucho más bajo. Insisto, al menos calculo yo unos 30 y algo, pero menos de 45 grados.
Y eso significaba de que se iban partiendo. Se partían la punta del buril cuando yo lo utilizaba como una cuña. Ya, ahora nos vamos a ir a las esquinas. Voy a utilizar un buril de, bueno, podría utilizar un buril de 70 grados o un buril algo más angosto. Tengo un buril de unos 70 grados para poder tomar las esquinas. Quiero tomarlas con cuidado. Si tomo un buril más ancho, por ejemplo un buril de 90 grados, corro el riesgo que al ingresar en el metal toque las paredes. Entonces es mucho más cómodo un buril algo más angosto para que mis paredes, al levantar el buril, porque entro prácticamente en 80 grados hacia el interior, no vaya a tocar las paredes y las raye. Entonces, como ya había cortado la parte trasera del asiento, mucho más sencillo, prácticamente empujar el metal hacia la piedra. Empujo. Lo bueno es que aquí al levantar el buril, al llevarlo casi a los 80 grados, no toco las paredes, pero con un buril cuadrado, por ejemplo, como se acostumbra a hacer al levantar la esquina, existe el riesgo que al yo empujar el metal y levantar luego el buril para empujar el metal hacia la piedra, el buril, por el ancho, por la forma de 90 grados de la cara frontal, pueda tocar las paredes, los laterales. Y ahí tenemos problemas para tratar luego de corregir eso. Bien, ya estamos con las piedras en su lugar. Voy a limpiar un poco acá. Retirar un poco el metal ahí. Perfecto. Claramente esto uno lo puede hacer sin ningún problema bajo método tradicional, no hay ninguna diferencia. Pero a mí esto en particular me sirve también para practicar un poco la motricidad fina con el pedal. Y por temas de tiempo es mucho más fácil hacer esto con este tipo de equipos y concluir con el trabajo lo más rápido que sea posible. Y con esto estamos casi concluyendo. Ahora solo nos queda pasar un perlero que se ajuste al tamaño de estos pequeños bloques. Voy a medir. Esto se ajusta. Lo importante siempre del perlero es que no vaya a tocar la pared cuando uno vaya a bruñir. Recuerden que es solo bruñir, no es... Vamos a probar uno más pequeño. Ya, ok. En la esquina voy a utilizar este más pequeño. Pero solo en las esquinas porque los granitos son un poco más pequeños, ligeramente más pequeños. Entonces, bruño un poco, suave siempre. Si ven que queda algo opaco, lo que hago yo es utilizar un trocito de madera. Y en el mismo trocito de madera yo lo que hago es frotar esto
y así se bruñe el interior del perlero. Hay unas herramientas que son para corregir los perleros cuando uno está trabajando. Bueno, yo lo he visto utilizar de mil y una manera, pero creo que la manera correcta es como bruñidor, justamente para corregir esos pequeños ajustes finos en cuanto a la terminación de brillo interior del perlero. Siempre muy suave. Yo creo que voy a buscar uno ligeramente más grande. Voy a ver si es que... Lo mismo cuando son engastes pequeños, es que hay que ser muy cuidadosos con el metal. Ahí sí. Porque el metal también es muy blando. Si esto fuese en oro, uno podría ejercer más presión sin ningún problema. No sería tan complejo. Pero en metales suaves, como la plata, en este caso plata de ley 925, hay que ser bastante cuidadoso. Prácticamente es tocar el metal un poco, gruñir, para generar una pequeña suerte de cabeza de remache. Pero esto es tan poco metal que si uno empuja muy fuerte puede dañarlo y estéticamente después cuesta mucho tratar de corregir esos pequeños errores. O esas pequeñas distorsiones de forma. ¿Esto? Bueno, esto además de suavizar y generar estéticamente algo más coherente, también hace que el metal se endurezca. El bruñir el metal, entendiendo de que a pesar de que uno ha trabajado sobre el metal, ha martillado, le ha dado un poco de forja, de temple a través de la forja, a través del martillado, no deja de ser un metal relativamente suave, entonces hay que ser bastante cuidadoso con eso. Entonces ahora yo con mi buril nuevamente, un gled, voy a limpiar entre bloques. Muy suave. A ver si... Voy a repasar de hecho todos los cortes. A ver si puedo ajustar esto. Ahí, perfecto. Entonces voy... Creo que el pedal lo tengo un poco lejos. Siento que estoy pisando en cualquier parte menos... Ahí sí. Entonces limpio entre los bloques. Esto elimina también algunas marcas que deja el perlero. Siempre muy atento a la inclinación del buril. No queremos con la cola del buril ir dañando hacia atrás.
Limpiamos entre bloques. Siempre cuidadosos con la pared exterior. Entonces siempre cuando cortamos aquí inclinamos un poco nuestro buriel hacia adentro. Voy a girar. No quiero, de hecho, correr el riesgo de que vaya a tocar la pared. Sí. Eso. Y nos quedaría limpiar algo las esquinas. Ya, perfecto. Limpiamos un poco. Voy a usar, si es que encuentro aquí a mano, una lima cerámica muy fina para limpiar las esquinas. Entonces con esta lima limpio alguna imperfección que hay acá. Lo mismo en la otra esquina. Voy a utilizar el mismo papel que estaba utilizando hace un momento. Cuidado de no tocar las piedras. Los zircones se rayan con bastante facilidad con los papeles abrasivos. Hay que ser bastante cuidadoso con eso. Así que si tenemos que hacer algún tipo de modificación con respecto al acabado del metal, hay que ser muy cuidadoso también con ese detalle de las piedras. Bien, entonces, zircones de 1.5 milímetros, engaste de riel con granos. Estaríamos listos. Muchas gracias por ver.